Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar de la duración de las penas futuras. Bueno, ¿esto de qué depende? De nuestro comportamiento. Si nosotros hacemos el bien, en el futuro nos va a ir mejor. Pero si nosotros hacemos maldades, pues obviamente en el futuro pues no la vamos a pasar tan bien, porque tenemos que pagar todo lo que no hagamos bien en esta encarnación, más todo lo que ya traemos arrastrando de otras. Jamás va a obrar Dios por capricho, y todo el universo está regido por leyes en las que se pone de relieve su sabiduría y su bondad. En todo el tiempo es preciso que nosotros nos mejoremos. Si nosotros queremos ser felices, lo vamos a hacer. Obviamente va a ser proporcional al grado de depuración que tenemos. No podemos tener más de lo que merecemos porque todavía nos falta depurarnos y hay que seguir trabajando en eso. Recordemos que Dios no quiere que tengamos todo tan fácil, quiere que nos esforcemos, y para que nosotros podamos mejorar tenemos que trabajar realmente en nuestra depuración, en nuestro progreso espiritual, no dejárselo todo a Dios. Depende del tiempo que nosotros le dediquemos. Si nosotros por ratos nos acordamos, andamos por la vida haciendo maldades, pero por ratos nos acordamos del espiritismo, bueno, pues ya lo iremos haciendo cada vez más frecuente hasta que llegue un momento en el que ya no nos portemos mal. De eso se trata. Por eso el espíritu, cuando está sufriendo, siente que es algo eterno, siente que no para, siente que sigue y sigue. No, lo que pasa es que ellos mismos ocasionaron eso. Si ellos quieren no sufrir, bueno, entonces hay que hacer cosas buenas, hay que hacer caridad, hay que seguir la ley de Dios. Pero obviamente como están en estado de espíritu y el tiempo no corre igual que como con nosotros que estamos encarnados, ellos como espíritus lo ven de diferente forma y por eso se les hace que es demasiado tiempo, que es algo eterno, ¿sí? Pero no es que sea eterno. Sí podría ser, si estuviéramos en el supuesto de que una persona o un espíritu va a ser siempre malo, para siempre, entonces pues obviamente todo el tiempo se la pasaría sufriendo. Recordemos que Dios nos creó simples e ignorantes. Y sí, nosotros estamos sufriendo cuando hacemos cosas malas, pero conforme nos vamos depurando, recordemos que vamos avanzando, vamos mejorando y ya no tenemos por qué tener tanto sufrimiento. Haciendo caridad podemos abreviar nuestros sufrimientos. La voluntad debe de ser más o menos tardía. Así como hay niños que son precoces más que otros, más tarde o temprano llega una necesidad que es irresistible y que se experimenta el espíritu porque quiere salir de ese estado de inferioridad, quiere ser feliz el espíritu. La ley que rige la duración de las penas es sabia, es benévola, puesto que subordina la duración de esos esfuerzos que nosotros como espíritus estamos realizando. Para Dios es muy importante la voluntad. No es lo mismo que digas, ay, no, yo quiero ser mejor, quiero trascender de este mundo a otro, quiero. Pero si tú tienes la voluntad y realmente buscas corregirte, entonces es distinto porque Dios te manda hermanitos que te puedan asistir para que tú puedas mejorar y puedas seguir tu progreso espiritual. La duración de las penas siempre depende de la voluntad del espíritu. ¿Por qué? Porque si le pueden ser impuestas las penas, son por un lapso establecido, es cierto, pero Dios quiere el bien para sus criaturas. Él va a acogernos cuando vea que nosotros estamos realmente arrepentidos y que nuestro deseo de mejorarnos no es estéril, que realmente lo queremos hacer, que tenemos la voluntad. Los antiguos veían en el Señor del universo a un Dios terrible. Lo veían como vengativo, como celoso, así lo concebían. Pero eso es porque ellos en su ignorancia le atribuían a la divinidad pasiones que son solamente humanas. Sí, esos son defectos que nosotros como seres humanos tenemos, pero no porque nosotros seamos imperfectos nos vayamos a comparar diciendo que Dios es como nosotros. Eso no. Simplemente nos dice el hermanito de luz que no.
Ese no es el Dios de los cristianos, que coloca el amor, la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas en la categoría de virtudes principales. ¿Por qué? Porque a cada cual según sus obras, a cada uno según sus obras. Debemos de dedicarnos todos, con todos los medios de que dispongamos, de combatir y de aniquilar la idea de la eternidad de las penas. Debemos de evitar esos pensamientos blasfemos para con la justicia y la bondad de Dios. La eternidad de las penas solo es relativa, no es algo absoluto. El día en que todos los hombres se arrepientan y se revistan con la capa de la inocencia, no habrá más lloro, no habrá más crujir de dientes. Es cierto que nuestra razón humana es limitada, sí, pero tal como constituye un presente de Dios y con la ayuda de la razón, no hay un solo hombre de buena fe que comprenda de otro modo la eternidad de los castigos. Habría entonces que admitir que el mal sea eterno. Solo Dios es eterno. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Solamente Dios es eterno. Y no ha podido crear un eterno mal. ¿Por qué? Porque entonces lo estaría despojando del más eximio de sus atributos, y su poder soberano no sería soberanamente poderoso quien pueda crear un elemento destructor de sus obras. Tender hacia la meta divina, tal es la meta de la humanidad. Para poder alcanzarla necesitamos tres cosas: justicia, amor y conocimientos. Tres cosas también son las que a ella se oponen, que son la ignorancia, el odio y la injusticia. Son tres sentimientos que nos llegan a hundir en la imperfección. Si en verdad, os digo, desvirtuáis esos principios fundamentales al comprometer la idea de Dios, exagerando la severidad. La idea del infierno, con sus hornos ardientes, con sus calderas hirviendo, puede ser tolerada, vale decir, podría ser algo perdonable en un siglo de hierro, por ejemplo. Pero en el siglo XIX ya no era más que un fantasma, apropiado en cuanto a llenar el pavor de esos pequeñitos, y en el que ahora esos niños ya no creen, se van haciendo mayores y ya ven la mitología aterradora, la engendran con incredulidad, y por eso hay desorden social. El objeto que se propone el castigo no es otro que el rehabilitamiento. Para eso se castiga, para rehabilitar, para depurar, para mejorar y para que el esclavo se libere. Debemos pretender que ese castigo sea eterno por una falta que no ha sido eterna, porque entonces le estaríamos negándole toda la razón de ser. Si nosotros queremos incitar al hombre de bien, debemos de desviarlo del mal con el cebo de las recompensas y el temor de los castigos. Pero si tales castigos son presentados de modo que la razón se rehúse a creer en ellos, no tendrán sobre el ser humano ninguna influencia. Muy al revés de esto, el ser humano pues va a rechazar todo, no solo la forma, el fondo. Debemos de presentarle realmente lo que sucede, y entonces las personas lo van a aceptar. El espiritismo nos provee ese tipo de explicación. La doctrina de la eternidad de las penas, en su sentido absoluto, hace del ser supremo como si fuera un Dios implacable, y ya sabemos que no. Que si fuera un Dios vengativo, que se enoja, celoso, implacable, estamos hablando de defectos que solo poseemos los seres humanos que estamos encarnados y que estamos en los mundos más bajos, porque recordemos que hay otros mundos, y entre más depurados están los hermanitos, pues menos sentimientos de este tipo poseen. De manera que la Iglesia, con el dogma de la resurrección de la carne, enseña también la doctrina de la reencarnación. Salta a la vista, esa doctrina es el resultado de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que no va a tardar en comprender tal sentido. Recordemos que siempre es importante entender que lo que no hagamos bien en esta encarnación lo vamos a venir a hacer en otra.
Muy pronto debemos de reconocer que el espiritismo surge a cada paso en el texto de la Sagrada Escritura. De manera que los espíritus no vienen a derribar la religión, ¿sí? Hay quien dice que sí, que solamente pretenden derrumbar, que solo pretenden confirmar, sancionar por medio de pruebas irrefutables. Pero han llegado los tiempos en que no se ha de utilizar más que el lenguaje figurado. Aquellos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso, que no pueda estar sujeto a ninguna falsa interpretación. Nosotros debemos de ver a las personas que son religiosas y que son creyentes, que realmente están buscando su progreso espiritual, que realmente se están humanizando, que no nada más son de esos religiosos, como dijéramos, de dientes para afuera. Sí, se la pasa en la iglesia todo el día, pero la persona como persona es terrible, nada más anda viendo a quién va a perjudicar, es envidioso, nada más anda viendo detalles de otras personas, viendo en qué se equivocan. O sea, saber, el cuerpo se halla integrado por elementos que son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, por medio de la descomposición. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos elementos se van a dispersar porque nuestra materia ya no tiene vida, pero van a servir para que otros cuerpos se puedan formar, para que una misma molécula de carbono entre en descomposición de muchos miles de cuerpos diferentes. Y no hablemos de los humanos nada más, no, también hay cuerpos de animales, que tal individuo posee, tal vez en su organismo, moléculas que pertenecieron a los hombres de primeras edades del mundo, imagínense, y que esas mismas moléculas orgánicas que absorbemos con nuestros alimentos proceden quizá del cuerpo de otra persona a la que conocimos, y así sucesivamente, puesto que la materia existe en una cantidad que es definida, y sus transformaciones en cambio se operan en cantidades que son ilimitadas. No se puede aceptar racionalmente la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque no va a resucitar nuestra materia. Simplemente nuestro espíritu es el que se despoja de esa materia pesada que es nuestro cuerpo. ¿Sale? Es cierto que según el dogma de la resurrección solo se va a operar en el final de los tiempos, ahí sí, pero ya en el final de los tiempos, cuando Cristo, cuando mi Padre regrese. Debemos de meditar la teoría del espíritu acerca del futuro de las almas y sobre su suerte venidera, de resultados de las diversas pruebas que deben de sobrellevar y que se comprobará que con excepción del detalle de la simultaneidad, el juicio que las condena o que las absuelve no es algo que sea ficción, ¿sí? Así como los incrédulos piensan. Debemos de subrayar inclusive que la teoría constituye la consecuencia natural de la pluralidad de los mundos, porque hoy es perfectamente admitido que hay muchos mundos en la casa de mi Padre, ¿sí? No nada más nosotros en la tierra estamos habitando, hay muchos hermanitos que están mucho más adelantados que nosotros, que a lo mejor no los podemos ver tal cual, pero que no porque nosotros no los veamos con los ojos de nuestra materia, quiere decir que no existen. Entonces, en tanto conforme a la doctrina del juicio final, la tierra es considerada el único mundo habitado. Muy mal, porque les repito, hay otros mundos en donde nosotros no los vemos porque son hermanitos que su envoltura es más etérea, que están más evolucionados. Recordemos que la Tierra es un mundo de expiación y pruebas y desde los mundos más atrasados. Entonces, pues todavía nos falta mucho, todavía falta mucho conocer, pero por eso tenemos que seguir avanzando, por eso tenemos que seguir nuestro progreso moral y espiritual. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a hablar igual del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar del paraíso, del infierno y del purgatorio.